Bueno, el caso de María Sevilla a mí, no sé, me ha llamado mucho la atención. Nunca pensé que esto escalase a estos niveles. Me fastidia bastante también ver que no hay feministas posicionándose con esto, porque yo creo que sería lo primero que habría que hacer, No, sí se han el condenar. posicionado, ¿no? Se han posicionado a favor de ella, yo creo. Claro, pero, pero a eso me refiero, que cuando hay casos tan llamativos y de este calibre, a mí me parece que lo que hay que hacer es precisamente posicionarse en contra, porque realmente lo que no se suele pensar desde el feminismo es que esto a las primeras a las que afecta es a las mujeres maltratadas. Porque primero estás consumiendo recursos que se deberían de dedicar para ellas. Segundo, estás dinamitando completamente la imagen de una mujer maltratada y estás derivando completamente el debate. Una ley que tendría que servir para proteger a mujeres maltratadas, el debate está en por qué se ponen denuncias falsas. Entonces, ya no solo por esto, en el caso de María Sevilla ya hay temas menores, que es todavía más grave. Yo ver a la secretaria de Igualdad, ¿no? Es la PAM, el título que tiene, yo creo que sí, el cargo. Y ver a Irene Montero, porque la periodista, que es que no es una periodista y puede ser una boca chancla porque es una periodista, pero ver a gente así, que se supone que son... Es que me cuesta hasta decir que para incluso para gente son referenciales, pero son referenciales del feminismo actual. Ver decir que una persona que 6 veces le han echado atrás la acusación cuando la justicia es como es aquí en España y que aún así salgan en la televisión llamándole pederasta, yo creo que eso es un poco fuerte, ¿no? O sea, yo creo que eso es que desmonta todo lo que dicen, toda la estrategia que tiene no digo ya el feminismo, digo el ministerio, ¿no? El Ministerio de Igualdad, todo lo que hay en torno a Podemos, etcétera. Es que todo lo que dicen se cae por su propio peso porque no están buscando realmente solucionar los problemas o ayudar a la gente, sino lo que están haciendo, y es que yo creo que se ha visto muy claro. O sea, en este caso, si hubiera sido al revés, estarían pidiendo la cabeza del tío por terrorismo doméstico, porque además es lo que dirían que es, y por secuestro, y le han indultado y diciendo que qué bien, y el indulto se supone que tú pides perdón cuando lo mandas. Y María Sevilla ha dicho que lo volvería a hacer, ¿no? Eso también es grotesco. Sí, es que, a ver, yo además siempre, cuando hay caso de menos de por medio, que está todo el tema de la violencia vicaria y demás, es que incluso la mediatización deja fuera a los niños. Porque si lo piensas, ojo, con todo lo que ha sufrido Rafael Marcos y todo eso, pero del que menos se habla es del niño. O Ya, sea, que es es el como que peor, los sí. derechos... Y es el que está peor, el que ha salido peor, mal parado. Y en estos casos, a mí me llama mucho la atención como uno y otro lado, me da igual, porque ahora el lado crítico con el feminismo está cogiendo a Rafael Marcos como bandera y lo va a usar hacia el otro lado. Y a mí me da muchísima rabia, sobre todo por los niños. Siempre lo he dicho, uno y otro lado. ¿Pero le has escuchado a él Sí, hablar? sí, claro. Yo a él le Sí, sí. veo, o sea, le utilizarán. Obviamente son los que más le están ayudando y demás, pero yo a él le oigo hablar y yo no veo el mismo discurso que lleva esa gente, ¿eh? No, 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 no. Y por el chapo, porque de hecho yo no sé en qué canal, porque ya lo he escuchado en varios canales, sí que, por ejemplo, se posicionó mucho con las mujeres maltratadas. Bueno, esta tarde lo ha hecho también, ha Hmm. hablado de todo tipo de víctimas, pero la realidad es que una de sus abogadas, yo lo siento mucho, pero es que después de lo que he ido viendo en las manifestaciones, la del día 4 pues yo no me fío de lo que pueda salir de ahí o de quién pueda ir. Y una de las abogadas en uno de los directos, no voy a decir de qué directo para no liar la parda, pero yo sí que vi un posicionamiento con Vox. De hecho, es que empezó hablando de Vox, no empezó hablando del caso, ni de Rafael Marcos, ni del niño, ni nada. Entonces, a mí eso me llama bastante la atención. Y la que me está cayendo en Twitter ha sido precisamente por eso. Ha sido por decir, yo estoy con este hombre, que se me ha dicho, ya, pero tú, a saber qué haces en tu vida privada. Bueno, pues lo que haga en mi vida privada no es asunto tuyo, ¿sabes? Y luego por decir, yo creo que al mismo tiempo que me posiciono con él y que condeno lo que está pasando, se está haciendo propaganda y se va a hacer propaganda como se lleva haciendo con el antifeminismo mucho tiempo. No es que hay que ser crítico con todo. Yo, por ejemplo, el cartel de la manifestación, que él me lo ha pasado con todo, bueno, vamos, la buena voluntad del mundo, yo cuando he visto quiénes están etiquetados, qué dicen, qué no sé qué, o sea, a mí eso no me gusta. O sea, a mí él sí me gusta. Y yo le quiero apoyar y le voy a ayudar en lo que pueda. Pero es que él tiene un discurso muy diferente. Él ha sufrido lo que ha sufrido y obviamente se posiciona en contra de toda la barbarie esta que estamos teniendo aquí en España.
pero yo le escucho a él y me parece una persona totalmente coherente, racional, y eso teniendo en cuenta lo que ha vivido, ¿no? Porque cuando vives algo así, yo creo que te lo tomas de una manera muy emocional, y él no lo hace, ¿eh? Él lo hace bastante frío y bastante, desde mi punto de vista, yo creo de la forma más correcta que se podría hacer. Y, y creo que en ese mundillo hay gente... Bueno, mañana subo el vídeo con la chica esta que me Valentina. dijiste, con Valentina, y ya lo verás en comentarios. Es que la gente es crítica con lo que quiere, es decir, por ejemplo, los de Vox ahora, o ese entorno, están en plan de a la guerra contra el ministerio, ¿no? Por el caso de Rafa. Pero ellos en el fondo, por ejemplo, te lo he oído decir alguna vez a ti también, les hablas de mujeres maltratadas y te dicen que prácticamente no existe, ¿no? Y claro, yo creo que hay que ser crítico con lo que hay, obviamente, y con todo lo malo que nos ha traído el feminismo, pero también hay que ser crítico con la otra cara, que lo que viene por ahí, hay gente muy noble que quiere ayudar a la gente, pero yo luego veo gente que es que no te hace falta ni rascar. Me acuerdo una vez que me dijiste tú, rascas un poco y ves, no, es que hay gente que no hace falta rascar, o sea, directamente estás en un área cercana y el tufo te pega en la cara, no hace falta ni rascar nada. Y creo que es una cosa peligrosa, porque yo creo que estos años y en reacción a todo el feminismo que tenemos, va a pasar como en Estados Unidos, porque todo esto viene de Estados Unidos, pero en Estados Unidos es donde más woke hay, pero también es donde más resistencia hay. O sea, en Estados Unidos hay cómicos muy famosos que se dedican a esto, actores, directores, escritores, columnistas, gente que antes no podían ni escribir y echaban de los sitios, y que ahora tienen sus propios sitios prácticamente. Y una audiencia de millones de personas. Entonces yo creo que eso en España va a pasar también, y creo que si desde órbitas, ¿no?, diferentes a esa, creo que se puede construir un discurso, incluso un movimiento político bien articulado y que no sea en detrimento de la mujer. No sé si me explico. O sea, porque yo veo que es un movimiento sí que defiende los derechos de los hombres, etcétera, la desigualdad, etcétera, pero como que el tema de las mujeres, por lo menos muchos de ellos, va en contra directamente. Entonces yo creo que en ese sentido habría que construir algo diferente a eso y una alternativa real a todo lo woke que estamos viviendo aquí. Y eso tiene que ser con gente muy diferente. O sea, yo no estoy hablando de muy segmentado. No, no. Gente bastante abierto. Porque esto lo superamos como sociedad o yo lo veo bastante difícil. Sí, a ver, si realmente lo que... no todo el mundo va de frente con lo que dice, te intentan envolver un poco, darle la vuelta, ¿no? Cuando te ven que a lo mejor tienes un punto de crítica al feminismo, que yo creo que es sano, ser crítico con cualquier cosa es algo sano, no lo veo como algo malo, te intentan envolver, pero te intentan envolver de forma engañosa. Es por lo que yo te decía de que si rascas un poquito, das con ello. A mí, por ejemplo, en la última manifestación que hicieron eso contra el Ministerio de Igualdad, yo preavisé que esto iba a pasar y mira, estaba buscando una foto que de hecho he tenido que tirar hacia abajo en las menciones porque tengo muchísimas menciones. Yo sé que me la habían dejado por ahí. Había una pancarta, pero que de hecho a mí me han dicho, no, es que no la vimos, ¿cómo no ves esto? O sea, es que es imposible que no veas esto si está en la cabecera. La pancarta dice, a la izquierda y al falso feminismo solo los votan los tontos y los que viven de que cada año maten a unas 60 mujeres, ya que si no se les termina su rentable y criminal negocio. Plataforma anticorrupción y defensa ciudadana. O sea, ¿cómo pones una pancarta contra la izquierda en un movimiento que tendría que ser apolítico? ¿Y cómo metes a las mujeres maltratadas? Porque estás tirando directamente contra las mujeres maltratadas, no te estás cortando un pelo. Entonces, estás demostrando, al menos para mí, que ese tipo de víctimas, o sea, las mujeres maltratadas, te dan igual. Porque las estás usando de arma política. Yo eso estoy totalmente de acuerdo, pero el movimiento apolítico no existe para mí. O sea, político va a ser. Lo que pasa es que creo que no debería de marcarse en algunos ámbitos de esa manera. O sea, no sé si estoy totalmente de acuerdo contigo. Y con respecto a lo del antifeminismo, yo, por ejemplo, yo me declaro antifeminista. Y tengo una militancia que, desde mi punto de vista, yo creo que es antifeminista. Pero claro, es un antifeminismo radicalmente diferente, ¿no?, al de esta gente. O sea, yo vuelvo a lo mismo. Yo creo que su antifeminismo tiene un carácter, bueno, en mucha gente muy cuñado, pero creo que tiene un carácter como muy reaccionario y conservador, y en parte para mí contrario a la libertad de las mujeres. Y el mío no. O sea, el mío yo no lo enfoco así. De hecho, hay incluso gente que a veces nos acusa de feministas, o sea, que imagínate. Y de hecho en el debate con Valentina al final sacó lo del patriarcado y nos pusimos ahí a pelearnos un poco y fue un poco así también. Y claro, es que es una percepción diferente porque el antifeminismo que nosotros defendemos
es de una perspectiva revolucionaria y en un sentido que no desfavorezca a la mujer. Es decir, yo lo que veo nocivo del feminismo es lo que yo considero el carácter liberal intrínseco a su propio surgimiento. Y que es contrario al movimiento de mujeres, que hay gente que dirá que es el feminismo, al movimiento de mujeres obreras que surgió poco después y que hizo un poco de contraposición, ¿no? Y que a nivel retórico el feminismo actual intenta como unirlo todo, pero es que es imposible, o sea, son cosas antitéticas. Entonces yo creo que en ese sentido también es importante que, igual que hay gente y gente en determinadas cuestiones, que creo que en lo del antifeminismo tiene que ser un antifeminismo que no sea contrario a la mujer. Es decir, nosotros lo que denunciamos del feminismo es lo liberal. Lo que ellos denuncian, por ejemplo, que es la lucha por la igualdad y determinadas cuestiones que yo a veces veo en esta gente, acabar con las libertades, como puede ser el derecho al aborto y a otras. Claro, es que para mí son cosas que van contra la mujer. O sea, ellos son antifeministas, no es que sean antifeministas, es que son anti-derechos de las mujeres. Y yo con eso por ahí, por ejemplo, no paso. O sea, yo es una cosa que eso me niego, ¿no? Yo lo veo igual de reaccionario eso que a Irene Montero con sus rollos feministas. Para mí es equivalente, no es algo de progreso, quiero decir. Bueno, voy a hacer un par de matices. Yo no te veo del todo antifeminista. Pero bueno, eso es una percepción propia que no te he dicho hasta ahora, así que ahora yo lo estoy haciendo de forma pública. Lo que no te gusta realmente es la etiqueta y la deriva que ha tenido el feminismo. Y sí, criticas el origen porque no compartes el origen, ¿vale? Pero realmente el trasfondo lo luchas prácticamente igual. Yo creo que no, porque el feminismo segrega, separa, prioriza, discrimina positivamente. No En el caso de necesariamente. las sufragistas y demás, muchas de ellas era para colocarse en política y poder acceder y romper ese techo. Y cuando ya lo consiguieron, se olvidaron del feminismo. Y creo que esa es una actitud un poco general, incluso ahora en el feminismo actual. Entonces yo creo que yo separo lo que es el feminismo de lo que es la liberación y la consecución de los derechos de la mujer. Cosa que yo eso sí lo defiendo. Pero es que el feminismo es mucho más. A mí hay muchas feministas que me dicen eso y les digo, vale, vamos a hablar de cosas del feminismo no liberal. Te lo digo a ti también. Sororidad. La sororidad es lo más reaccionario que puede haber en cualquier organización. Es decir, que dos mujeres, por el hecho de ser mujeres, se tengan que apoyar y primar su relación de mujer a mujer que toda la estructura de la organización. O sea, es condenar una organización a desaparecer. Esa una. Si me quieres ir una por una contestando, me da igual. No me he declarado nunca sorora, no No, me no, 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 gustan y los esto no es a estilos. ti. Yo no te estoy, Claro, pero es yo no te que, estoy ya, ya, atacando a ya, pero ti. es que lo que no es justo es que digas que todas las feministas, porque no es cierto. Bueno, O pero sea, el no estoy a feminismo favor de sí. las cuotas. Yo creo No, que tú pero es estás que. de retirada del feminismo. No, pero es que Yo yo te creo que digo, las mira, feministas. yo te... Vamos a ver, las llamadas feministas socialistas o feministas marxistas, que ya sé que para ti no son feministas, Ni existen. no están a favor de las cuotas, no están a favor de la Mira, sororidad, defienden totalmente la clase. esas feministas, ¿vale? Las Y que no para son mí son profundamente marxistas. revisionistas en el marxismo, esas feministas, las que sí que tienen un valor y unas capacidades y considero que sí que es lo que hacen desde valía, que yo me llevo con gente así, lo considero así, me da igual que se declaren feministas, para mí no lo son. Lo que tienen que hacer es romper con lo que queda de liberal ahí y abrazar el marxismo, que es lo que digo siempre a todas las feministas que de verdad veo que hacen un trabajo, que de verdad hacen algo de valor para la sociedad, de avance social de la sociedad. Y eso existe, o sea, hay feministas que hacen eso. Pero yo creo que son minoría, que yo creo que es obvio que es minoría, porque lo mainstream es lo que está en el gobierno. Y aparte de ser minoría, son gente que yo creo que es cuestión de tiempo. Y yo me relaciono con muchas mujeres que eran radfems bastante radicales incluso para ser radfems y que han acabado en algo diferente. Pero bueno, yo te quiero hablar del feminismo en general, incluso del feminismo de clase también, porque como lo he vivido y lo he sufrido en organizaciones donde he estado, puedo hablar de ello. Entonces te voy a decir varias cosas que a mí me parecen terribles. Segunda, basarse en presupuestos falsos. O sea, yo creo que toda persona, yo el primero, tiene que poner en duda las cosas de forma constante y ver, pasarlas por el criterio de certeza, ¿no? Y no intentar defender argumentos que eran válidos hace 50 años a hoy en día como si no lo fueran. Porque te pongo el ejemplo del techo de cristal y de la brecha salarial.
Eso es como un dogma en el feminismo. O sea, muy poca gente no defiende eso. Conozco algunas feministas que no lo defienden, ¿eh? De estas que digo que me gusta lo que hacen. Pero es que el techo de cristal existía en los 70. El techo de cristal ya no existe en España. Lo que queda es un resto, que para mí es de los restos del patriarcado, que es, por ejemplo, el tema de la conciliación de reproducción con producción. Y que las mujeres es verdad que cuando tienen hijos, pues no pueden acceder o no pueden tener el mismo desarrollo que un hombre que se dedica a los negocios. Y la gente dice, he visto a mujeres hacerlo. No, pero es que yo me dediqué solo a los negocios y por eso ascendí. Pues que, ya, pero ¿qué queremos como sociedad? Una sociedad donde no haya natalidad, o una sociedad en la que sí haya natalidad. Pues si queremos una en la que sí lo haya y luego nos quejamos de que la gente no tiene hijos, pues lo que hay que hacer es promoverlo. Y a esas mujeres que tienen hijos hay que facilitarles el poder seguir ascendiendo. Yo estoy de acuerdo, hay razón que dicen esto y yo digo, esto es verdad. O sea, en esto todo mi apoyo. ¿Por qué? Porque es verdad. Pero lo que dicen ellas de a igual trabajo, diferente sueldo, eso es, aparte de que es ilegal por ley, no es real. Porque si eso fuera así a día de hoy, la gente pues pasaría como pasaba en las fábricas inglesas, que contrataban a mujeres y a niños para hacer un trabajo concreto y pagarles menos. Pero eso ya no existe, porque si tuvieran la posibilidad de hacerlo, los empresarios, los capitalistas, lo que buscan, y más si alguien es feminista de clase, lo que buscan es la obtención del máximo beneficio. Es que es la base, ¿no? Para que se muevan los capitalistas. Entonces, no tendría ningún sentido porque solo contratarían, o primero contratarían a mujeres. Entonces, de una perspectiva de clase, para mí eso es una aberración. Y sobre esto, una última cosa, ya me contestas lo que quieras. Te quiero poner el ejemplo de Lidia Falcón y del Partido Feminista. Ellas dicen que son marxistas y, sin embargo, hablan de la mujer como una clase. O sea, ¿qué es lo siguiente? Que la clase, en vez de ser la clase obrera en sí, lo vamos a ir subdividiendo y los enanos van a ser una clase. O los gordos van a ser una clase. Hay clases sociales, lo demás es... La gente dice, no, es que la doble explotación de Marx, sí, que decía Marx, sí, claro. Pero es que lo principal ahí es lo de clase. Y lo otro es una cosa que emana de... Pero la opresión que tiene un burgués hombre hacia una burguesa mujer es mucho más pequeño que la que pueda haber entre una mujer burguesa y un obrero hombre. Y ellos no reconocen eso. ¿Por qué? Porque lo prioritario, lo primero, es la cuestión de clase. Y de la cuestión de clase se deriva, y está la diferencia entre las feministas y las mujeres socialistas. De ahí se deriva precisamente que unas abogan por solucionar la cuestión de clase y gracias a los cambios en las condiciones materiales y en la correlación de fuerzas, hacer los cambios estructurales para conseguir la igualdad entre hombre y mujer y luchar por ella, o los cupos, la segregación, etcétera, etcétera, que es lo que promueve de forma general, aunque hay algunas que no, obviamente, pero de forma general es lo que promulga el feminismo. Feministas serias estoy hablando, no de gente de redes. Y a mí eso me parece profundamente anticomunista. Entonces, claro, yo eso tampoco lo puedo apoyar. Y hay más cosas que te diré después, pero eso, por ejemplo, también es... O sea, yo creo que ahí está la diferencia más importante a la hora de dilucidar los dos campos. Los que quieren sumar para la transformación de la sociedad y los que quieren dividir para reformar y conseguir pequeñas mejoras dentro del capitalismo. Y no deja de ser, en el fondo, la misma división que había entre lo reformista y lo revolucionario. Y las mujeres feministas que se dicen marxistas, al apostar por el feminismo, apuestan por la reforma. Entonces, si apuestan por la reforma, no apuestan por la revolución. Si no apuestan por la revolución, no son de las nuestras. No estoy de acuerdo. De hecho, es que vamos a ver, te voy a poner un ejemplo que a lo mejor Aurora lo mismo si conoce este ejemplo. Gata Katana. Gata Katana, y te lo pongo de ejemplo porque en sus canciones habla en contra de los cupos, tiene conciencia de clase. Gata Katana es feminista marxista. Lo que pasa es que te empeñas en poner la etiqueta marxista antes que feminista y estás en esa pelea. Pero básicamente lo que tú estás diciendo es lo mismo que dice esa corriente del feminismo. No, porque para mí está la cuestión de clase y dentro la cuestión de la mujer con respecto a la clase. Ahí está. O sea, no pongo una etiqueta por encima de otro. Es que los marxistas no actúan en torno a identidades. Actúan en torno... O sea, yo no soy comunista porque tengo una identidad comunista. O no soy obrero porque tengo una identidad obrera, como dice Elizabeth Duval de mí. No. Yo tengo unas condiciones materiales. Y de esas condiciones materiales, de ese producto es donde sale mi conciencia. Sí, déjame que te replique.
Probablemente Gata Katana esté de acuerdo contigo en eso, y hasta yo. Pero, si por lo que sea, tú decides a lo mejor orientar el trabajo que estás haciendo más hacia la mujer, incluso teniendo ese pensamiento, probablemente antepongas la etiqueta feminista. Y eso no quiere decir que antepongas un privilegio, una opresión o como lo quieras llamar, que de hecho a mí nunca me verás haber usado esos términos en un debate. Pero yo lo que veo es básicamente decir lo mismo y una pelea de etiquetas. Pero Gata Katana no era anarquista. ¿Gata Katana anarquista? Tiene letras y cosas anarquistas, yo creo, ¿eh? Pero bueno, que da igual, que podemos poner ejemplos más actuales. Yo te digo que una mujer que quiere transformar la sociedad se agrupa en una organización que quiera transformar la sociedad. No se dedica a participar en grupos feministas aparte para segregar la actividad revolucionaria. Es que va en contra del actuar de un marxista. Segregan, entonces no es una cuestión de etiquetas, porque lo mío no es una etiqueta. Puede ser una cuestión de cómo concibo la cuestión de la mujer, supongo que será esa la crítica que me haces. Ahí lo puedo entender, ahí sí lo puedo entender, pero yo no lo entiendo como una cuestión de etiquetas, ¿eh? Porque para mí etiqueta es los queers. Para mí los queers se ponen etiquetas, ¿sabes? Pero tu pelea realmente está siendo por la etiqueta. No, porque mi pelea ni siquiera es contra ellas. Bueno, no, y sí. Por ejemplo, en el tema de la abolición, cuando nos hemos matado. Pensamos exactamente igual sobre la abolición. Pues y aún así... pues tú no piensas como la abolición feminista entonces. Pues yo ahora mismo te separo cuál es la propuesta feminista de abolición y cuál es la propuesta de abolición de los comunistas o del socialismo. Me has escuchado hablar de la abolición. Bueno, mira, pues vamos a hablar aquí porque es que me va a caer un podcast muy bueno con este. Mira, las abolicionistas lo que quieren es regular, como pasa en los países nórdicos, y mediante la ley aspiran a hacer cambios profundos que al perpetuarse en el tiempo consigan la abolición de la prostitución en el sistema en el que estamos. Volvemos a lo de reforma y revolución. La postura marxista, por lo menos desde mi punto de vista, es: ¿eso que hacen ellas está bien? Sí. ¿Es una cosa que hay que hacer? Sí. Pero solo eso no basta. Es decir, la labor de concienciación, etcétera. Y aquí me dirás, hay muchas feministas que también lo dicen. Sí. No todas, pero sí que es verdad. Pero la diferencia es, incluso con las feministas que tienen una postura más correcta desde mi punto de vista, es viable, o sea, existe la posibilidad de abolir la prostitución cuando no se han alterado las condiciones materiales, o por lo menos no de forma esencial o total, que han hecho que se produzca la prostitución como fenómeno. No, por lo tanto es imposible. La única forma de poder abolir la prostitución es acabar con todos los restos del patriarcado, con la propiedad y con la herencia como la entendemos en el capitalismo. Entonces, mientras esas condiciones, son las que decía más, no son mías, que ya veo a la gente que me va a decir, no es ni siquiera original mío. Si no se acaba con esas condiciones, no se puede dar los pasos ni se dan las condiciones para solucionarlo. Esto significa, como dicen muchos comunistas, que ya se solucionará en el socialismo, no hay que hacer nada. Esa postura me parece conservadora y reaccionaria. Aunque la ponga un tío con una olla y un martillo en la cara, me da igual. O militante de cualquier partido. Hay que empezar ya. O sea, yo no sé si estoy de acuerdo en que hay que empezar ya a hacer las cosas. O sea, no sé si estoy de acuerdo con ellas. Pero ellas se quedan en la reforma y yo me quedo en que sin transformación no va a haber ese cambio. Y esa es la diferencia, por lo tanto, no es una etiqueta. Es decir, ellas van al 40% y yo pienso que o se llega al 100 o no se consigue nada. Sabes que pienso como tú, porque además me lo has escuchado en el canal de Choco. Es decir, que en un estado capitalista la abolición pura como tal no puede tener lugar. Eso no es Raffen, ¿eh? Ya, ¿por qué te crees que me estoy replanteando la etiqueta? Lo que hay que hacer es eliminar las etiquetas. Volvamos al tema. Pero en una cosa te equivocas, y es en el hecho de que la abolición desde el lado feminista no propone otras medidas. De hecho, en los países nórdicos, aunque es cierto que ha fallado con estas medidas, o al menos con algunas de formación, propone medidas de formación para salir de la prostitución y desde luego se enfoca muchísimo en la concienciación. Lo que pasa es que el Estado como tal falla mucho a la hora de
Lo, de dar lo he admitido, ¿eh? O sea, te he dicho que hay parte de ellas que sí que la labor de enseñar, de educación y demás, que no lo típico Ya, de la típica feminista que te dice, no tengo tiempo para enseñar, no, ese tipo de gente no. Yo me refiero a gente seria que de verdad piensa en que la educación y la concienciación son claves y que lo judicial, o sea, lo legal solo no vale. Pero eso no son la mayoría, ¿eh? La mayoría que piensan que la justicia y las leyes es suficiente y no es real. una Radfen no te va a defender eso nunca, porque de hecho una Radfen No no te voy a estudia decir el nada de nombre ley. porque la conoces, pero en privado te voy a decir quién me lo ha dicho. Pues es un poco raro que una Radfen se quede solo en el tema de la ley, porque es que de hecho la abolición va de más cosas. Y en los países nórdicos, precisamente, lo que se ha intentado es tratar un poco el tema de la formación y de la salida de la prostitución. Lo que pasa es que se ha fallado estrepitosamente, sí, bueno, pero se puede volver a intentar, que esto, RAG es algo que saca mucho en los debates, el fallo de los países nórdicos. Pero es que el darle la razón no sirve de nada. Si es que, vale, ha fallado. Yo Y te se puede digo que mejorar. hay mucha jurista feminista. Te digo que hay mucha que sí que opina así. Y famosa. Y respecto a lo de Rag, yo creo que no tiene razón. Es decir, ¿ha fallado? Sí. ¿Pero se ha reducido? Sí. Por lo tanto, su Sí. argumento me parece vacío. Y de hecho, creo que cuando vinieron aquí al canal, que debatieron contra Elena, y éramos Násara, Elena y yo en contra, y a favor era ella, la pícara esa que es actriz porno y no sé quién más. Y le pasaron por... O sea, es que se pasó por encima de él en ese debate, que él mismo lo admitió luego al final, de que había sido más duro de lo que él pensaba, porque es que si se reduce y hay un proceso de reducción, es un paso. Ten en cuenta, y te lo digo porque lo voy a mezclar con otra cosa, pero ten en cuenta que estamos ahora mismo en la época de oro, la época dorada, el OnlyFans. Es decir, toda la gente ahora le parece bien la prostitución así, o sea, ha legitimado totalmente eso y a nivel social han ganado el debate gracias a OnlyFans, o sea, han arrasado. O sea, yo creo que hay que replantearnos cómo hacer la lucha contra esto y plantearlo de una manera distinta que hasta ahora, porque si como sigamos haciendo lo mismo que han estado haciendo la raza en los últimos 20 años, aquí nos van a pasar por encima, ¿eh? Nos van a pasar por encima. Y que en esos países nórdicos, creo que era Suecia, ¿no? Si no me equivoco, Ujú. hayan sido capaces de, a pesar de ser la época de OnlyFans, rebajar el consumo de prostitución, a mí me parece un paso adelante, no un paso atrás, sinceramente. A ver, lo que Raj te dirá seguramente, y tienes que saber que yo un día antes estuve asesorando a Násara por teléfono sobre cómo rebatir a Raj. Pero bueno, Lo hizo bien, ¿eh? Fuiste buena profesora, le dio pa'l pelo. bueno, hubo una cosa en la que me falló y mira que se la avisé, pero bueno. Eh, Raja y lo que te va a debatir es que, y tiene razón, hay datos que avalan que, que el consumo de prostitución se desvió a digital. O sea, que digamos que la abolición de la prostitución consiguió una reducción presencial, pero a cambio ha aumentado pues todo el tema del porno o otro tipo de consumo. Y eso es cierto, ¿eh? Eso es totalmente cierto. Pero bueno, es que RAC tampoco es regulacionista, simplemente es pro derechos. Y eso espero que quede claro porque más de una No, vez me ha tocado puntual. pero RAG solo, no, es, pero es que RAG no no, apuesta por la regulación de la prostitución, ¿eh? pero De ¿y hecho, cómo se puede ser pro derechos sin regular? eh, es complicado, pero no apuesta, por ejemplo, por el modelo de Alemania, por la regularización pura, él no apuesta. Él Ya, está pero en es que, contra. ¿cómo consigues derechos sin hacerlo legal? Porque los derechos precisamente son fruto de la legalidad, ¿no? Bueno, esto que contesté él, en algún momento habla con él, pero vamos, si quieres, en la entrevista que le hizo Choco, que me engañó para hacerle una pregunta y acabé debatiendo yo con Raj en el canal de Choco, puedes ver su postura Hombre, de con cómo lo Rag lo bueno es que abandona. se puede hablar, ¿eh? O sea, es un Sí, tío con sí, el que puedes sí. hablar. Sí, y él no es, de hecho, él ha sido abolicionista en algún punto de su pensamiento. O sea, que es una persona que ha ido entendiendo distintos puntos. Yo, por ejemplo, también soy, o sea, yo no, y esto sí que el feminismo no apuesta mucho por ello, pero yo no voto por, o sea, tienes que dar algún tipo de salida, no puedes dejar a las mujeres en la calle. No. O sea, sin ningún tipo de alternativa y sin nada. Plan de Es un, reconversión del sector. tienes que ser garantista también con las mujeres Mm. que ejercen la prostitución, ¿no? Si no, es que la abolición como tal, vale, sí, está solucionando un problema, entre comillas, bueno, es un problema, sí, pero un problema general, pero estás creando casos particulares graves. Sí, sí. Entonces, yo creo que tiene que ir todo de la mano, si no, no sirve de nada. A ver, claro, es que hay que dar salidas a la gente, pero yo creo que se puede reconvertir el sector, sinceramente.
En un plan de años yo creo que se puede perfectamente reconvertir y apoyar a la gente. Y luego yo lo primero que haría es atacar a la prostitución no voluntaria. O sea, yo creo que centraría los recursos del Estado en eso. O sea, creo que tendría que ser a plazos y por ciclos, por así decirlo. Y creo que lo primero sería acabar con la trata y con los clubs de alterne. Sí, pero las cifras de... Es que el tema de la trata es... No, no hay... Y yo en este debate nunca entro porque realmente las cifras es un consumo que está en B, entre comillas. Entonces no hay cifras Totalmente en en las que te B. puedas apoyar ni de un lado ni del otro. Entonces es lo único que sí le dije a Raj es que, y esto está demostradísimo, es que en Alemania, tras la regularización de la prostitución, los flujos migratorios de los países del este, de mujeres, han cambiado hacia Alemania. Eso es un indicativo de algo. Hmm. Pero no puedes asegurar con total certeza que el flujo de trata haya aumentado. Eso no se puede hacer. Sí, Porque no... pero ha disminuido, de hecho. O sea, porque las intervenciones son un... No valen para entender el total, porque no valen, que es lo que decía Raj, pero son un indicativo. Son un indicativo de que sí que hay una disminución, pero aunque hay una disminución, Ya, no y conoces ahí el número. claro, Y, Roberto, pero es que Rajos dio solo esa parte. ya, pero que Lo que existir, existe. Y es una cosa que, aunque hubiera muchos menos casos de los que hay muchísimos, es algo criminal. O sea, es que eso que sí, que es sí, como que la estoy de acuerdo, esclavitud. pero sí te lo digo porque, de hecho, en Alemania, a día de hoy, no se puede medir del todo si ha aumentado o ha disminuido, porque se da avisos a la policía cuando van a hacer las redadas. Claro. Entonces, no se puede, realmente no se puede contar. Por eso, cuando dicen que ha disminuido, yo siempre digo, oye, es que el propio gobierno alemán asegura en sus propios informes que es que no puedes demostrar ni un lado ni el otro, porque las redadas se avisan, con lo cual no tiene sentido. A ver, pero eso también es por la corrupción policial. O sea, es gente a sueldo. Sí, 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 pero vamos, Y la gente que que no se piensa que esto es puede. poco, que mire la gente que hay condenada a la policía por cosas así. O sea, hay muchísimos, ¿eh? No es una cosa esporádica de una persona en tal sitio. Pero desde luego es... De hecho, mira, acabo de encontrar los datos que le di a Raj sobre el tema de inmigración, porque me lo guardé todo en el correo electrónico. Eh, el 80% de las mujeres que se dedicaban a la prostitución en un inicio eran alemanas y luego no encuentro ahora mismo la cifra, pero vamos, que disminuyó. O sea, en las propias cifras se ve que aumentó la inmigración. No, y que es que aunque haya disminuido desde los años 80 ahora, que es lo que decía Raj, eso no significa que no exista. Lo que pasa es que, claro, él luego dijo que él obviamente estaba en contra de eso y que si se regulara se acabaría y es como si... Como se acaba, por ejemplo, con el tabaco en B, que se vende aquí en España. Se ha acabado con la venta de tabaco en B, no. Simplemente es algo que es más barato y por lo tanto la gente lo sigue consumiendo. Pues con esto igual, es decir, por el hecho de regular la prostitución no vas a acabar con la trata. O sea, eso es ridículo. Yo lo veo imposible, la verdad, haciéndolo así. Y sobre lo que has dicho antes de la brecha salarial, los cuidados y demás, Ujú. pienso como tú, pero, o sea, no creo en la discriminación salarial, que es realmente lo que es la brecha salarial o lo que se concibe como brecha salarial a día de hoy. Si existe, se puede denunciar y como tal ganas. Pero hay una cosa que nunca se dice, que fue una de las primeras cosas que entré en los debates de Roma y de Sergio un tío blancotero a decir. Y aparte de lo que has dicho del tema de la maternidad, que está demostrado que la mujer disminuye sus ingresos en función del número de hijos que tiene. Sí. Esto, vamos, son cifras del Eurostat y del gobierno de Pero es España. que esa brecha es de clase, porque a una rica no le da igual. Ya, pero aparte de eso, hay un tema que sí que afecta a las mujeres en tema de contratación y son los cuidados. Los cuidados lo que hacen es que, y está demostrado también por cifras del INE, que los trabajos temporales y los parciales los asumen más las mujeres. Y eso, quieras que no, en calidad de vida te repercute. Sí. Entonces, a mí me parece muy bien que se hable de que no existe una discriminación salarial, pero me parece que también es justo reconocer que los trabajos precarios en ese sentido, y de verdad, entendedme lo de precarios,
hablo de temporales y demás, por todo el tema de cuidados, también lo asumen las Pero mujeres. bueno, fuera del tema de cuidados, en cuidados es que hay más mujeres que hombres, pero esa precariedad yo creo que se está aplicando ya a todas las ramas. Es decir, No, pero cada yo vez... hablo de que la mujer por cuidar en su casa o a su familia y demás Ah, acaba asumiendo trabajos temporales, cosa que sí, el hombre no hace. sí. Entonces el hombre se acaba desarrollando más y por eso puede copar más puestos de poder, formarse más y demás. Eso también es una realidad y eso Sí, claro que pero afecta. es referente a la maternidad, que es lo que decía yo, es decir, a las mujeres que tienen hijos y que por lo tanto tienen que cuidar y tal y cual, y que lo que habría que hacer es tomar medidas para que se pueda conciliar y no pierdan el desarrollo profesional, porque Yo creo que no es solo con el tema de hijos, también en el cuidado de los mayores y demás suele ser la mujer, suele ser en base a qué, porque en base a las cifras del INE. bueno, pues pásame las cifras del INE, vamos a Vale, estudiarlas. cuando quieras te las paso. Ahora Y las mismo no vemos me lo en voy a todas las buscar. ramas, porque yo creo que eso también está cambiando. O sea, los roles tradicionales de la mujer, yo creo que esos en parcialmente están explotando ya. Sí, sí, o sea, yo creo que es algo que irá cambiando con los años y que está cambiando, pero esa realidad a día de hoy existe. Y de hecho, Sergio no pudo rebatirme eso. Choco no me ha podido rebatir eso. Pues yo ¿Sabes? quiero ver los datos porque Yo te los paso dependerá, cuando quieras. dependerá. Y si, por ejemplo, la mujer no pudiera perder, o sea, no perdiera ese desarrollo de sus trabajos cuando tienen los hijos y no perdieran el trabajo y luego tuvieran que aceptar cosas parciales, a lo mejor entonces no haría falta, porque claro, yo te pongo un ejemplo, yo tengo una pareja y ella tiene el hijo. Cuando tiene el hijo pierde el trabajo. Vamos a poner un ejemplo. O no la ascienden, etcétera, etcétera. Yo sigo trabajando. Yo gano mucho más dinero que ella porque no he tenido esa interrupción. Entonces, como pareja, ¿yo qué hago? ¿Dejo de trabajar yo para que ella intente buscar un trabajo que no va a conseguir lo que tengo yo ahora por esa pérdida que ha tenido? ¿O cojo yo la carga más económica y ella la de los cuidados? Claro, es que Claro, esa es la pero es cuestión. que Ahí está, el hombre está obligado también a eso. Porque, ¿qué va a hacer? Que la carga económica la lleve la mujer que no puede llevarlo al mismo nivel. El problema está en que habría que haber conciliado desde el principio y no habría pasado eso. Y por lo tanto, yo en ese contexto diría, pues me quedo yo con el niño, si es que me da igual. Pero la cuestión es, alguien tiene que llevar la carga económica. Y si la mujer ya ha perdido eh, su proyección, lo que habría que hacer es que no la pierda. Vamos, en mi opinión. sí, sí, yo creo que todo esto se soluciona con la conciliación. Pero vamos, que los datos, yo sé que esto lo saqué del Eurostat, no me voy a poner a buscar, pero el Eurostat te demuestra que la mujer, y de hecho España en comparación con Europa no está tan mal, pero te demuestra que en función, si tú tienes un hijo empiezas a cobrar menos, pero la mujer en el segundo hijo todavía cobra menos que Claro. teniendo el primer hijo con Sí. respecto al hombre. Y así sucesivamente. Sí, pero el problema está en eso, en que no, desde el principio pierden los trabajos, no consiguen los ascensos, etcétera, etcétera. El problema está ahí. Y luego lo otro que tú dices es derivado de, pero si fuéramos a la raíz del problema no pasaría. Yo creo que la mejor solución es abordarlo todo. O sea, la raíz del problema está bien, pero tienes que mirar un poco todo, porque si no, Ya, pero entonces estás parcheando. Si empiezas a tomar medidas para intentar facilitar cuando ya está el problema creado, yo creo que por mucha ley o mucho apoyo que hagas, la gente va a hacer sota, caballo y rey porque lo que quiere es desarrollarse con su familia. no necesariamente. Por ejemplo, el hecho de que el hombre ahora pueda disfrutar de los hijos tanto como la mujer es algo que está por ley y es algo que favorece a la mujer también. Quiero decir, no sé. O sea, no me parece un parche, me parecen soluciones, pero si hay más problemáticas, Ya, pues a pero lo mejor hay otras soluciones que puedas poner. sí, pero que yo, por ejemplo, querría estar con el niño siempre, pero la cuestión es si la carga económica la tengo que mantener yo porque soy el que tiene el trabajo bueno, es que el problema surge de la raíz, es decir, en el que ya directamente desde el primer hijo no se le permite conciliar y seguir ascendiendo. Es que el problema está ahí y poder ganar el dinero que necesita. Pero yo creo que eso se va a ir corrigiendo con los años, sobre todo a raíz de eso de igualar Yo, a ver, lo veo el complicado gozo. por eso, porque hasta que no se arregle esa conciliación, yo lo veo muy complicado y la gente cada vez tiene menos hijos y luego la gente protesta, ¿no? Es que no, la gente no tiene hijos, claro. Es que el problema principal yo creo que es el económico y en segundo lugar el cultural, de que está casi mal visto ya. Porque es como una rémora y yo creo que eso es un problema también como país. Y que creo que la prueba de eso es que los inmigrantes que vienen aquí y se desarrollan en el tiempo aquí reducen drásticamente los hijos que tienen también. Por algo será. Mm, Sí, sí, tú pones ahora yo es mismo que media
de hijos en Marruecos y la de la gente de origen marroquí aquí, de segunda generación. Mira a ver los hijos que tienen unos y otros. Bajan muchísimo. Sí, claro, pero eso es porque la natalidad en países desarrollados suele bajar. Ya, pero es que es una cuestión también de que cambian el chip con eso. Es por un lado económico, por otro lado cultural. Porque No cuando sé, viene la no gente sé tiene si lo muchos veo. hijos, pero luego enseguida para ¿Tú abajo. crees que es algo cultural? Yo creo que También, no en tiene parte nada que sí. ver. Yo... En primer lugar económico, en segundo cultural. Yo te conozco muchísima gente de mi entorno, de mi edad, que les dices, pero ¿tú tienes hijos? Y hacen, no, no, por Dios, hijos, me quita la vida, ¿no? Eso en la generación de nuestros padres era, vamos, el bicho raro de la generación. Y en la de Sí, nuestros abuelos ya ni te cuento. pero hay otra tanta gente que quiere y a lo mejor no se atreve todavía por circunstancias No, no, yo económicas digo que o... lo principal es lo económico, pero lo segundo es lo cultural. Yo creo que tiene que ver algo más con el... sí, con el modo de vida, claro, tú lo llamas cultural, Eso es yo lo cultural. llamo modo El de modo vida. de consumo y el Sí, el nivel de modo de vida que consumo. tienes, eso es parte de lo cultural. Bueno, sí, se podría decir así. Claro, y la gente quiere vivir bien, eso es parte de lo cultural. La gente quiere tener mucho ocio, no estar levantándose a Eso es una cosa cultural y se promueve que la gente sea así. El tema este de vas a traer un hijo a este mundo tan terrible, es como, no sé, a lo mejor en la generación de mi abuelo, en recién pasada la gripe española, aquí, luego la guerra, creo que esa generación a lo mejor era un poco más jodida que la de ahora, ¿eh? De todos modos, vamos a hablar ahora del feminismo y del socialismo. Venga, dale. ¿Tú por qué no eres capaz de ver en el feminismo un aliado, por decirlo así? No vuelvas al tema de es algo liberal. No, puede haber algunas feministas que en un momento concreto, algunas, puedan ser aliadas durante un periodo pequeño, eso sí. Pero aliadas en el sentido estratégico, pero si tenemos modelos contrapuestos. Hombre, reforma y revolución, o sea, más contrapuesto que eso. O sea, si los comunistas siempre hemos estado a palos con los reformistas, ¿por Pero qué vamos a vamos a ver. estar de la mano con las reformistas? Pero para llegar a la revolución tendrás que concienciar, ¿no? Para Sí, concienciar claro, y que la gente necesitas... abandone esas posiciones que para mí son Vamos a pequeño ver, Roberto, burguesas y abracen las del proletariado, claro. pero para llegar a la concienciación necesitas de posturas que estén dentro de la sociedad, por decirlo de alguna manera, y que lleguen a concienciar. Las posturas no pueden ser de conciliación. Los principios vencen. Los principios se imponen. Es decir, hay unos que demuestran ser más válidos que otros y se imponen a los demás. Si tú concilias, te estás disolviendo. O sea, mira, voy a poner una frase graciosa, pero es como lo de los hijos cuando dicen no conquistas nada con una ensalada. Pues con la conciliación tampoco conquistas nada. Se conquista arrasando y desmontando las ideas de los demás. Es decir, tú no puedes ganar una lucha ideológica sin lucha. Que lucha no significa ser enemigos de vamos a la guerra con trincheras. Pero si no hay una lucha ideológica para realmente brear, ¿no? Contrastar y confrontar las ideas para ver cuáles son las correctas, nadie se va a acercar a un nivel general, en plan de ser mayoritario. No vas a conseguir que tus ideas sean las que prevalezcan. O sea, los Pero a bolcheviques ver, no hicieron la revolución conciliando con los mencheviques. Rompieron radicalmente con ellos, se impusieron y cuando la revolución les pasaron por encima. Y muchos mencheviques, porque tuvieron un sector entero, se fueron con los bolcheviques después. sí, a ver, yo entiendo que tú ves en el comunismo como la solución perfecta a la no explotación del hombre por el hombre, eso lo entiendo. Y que para ti eso pues conlleva lo que es en sí la solución de todos los problemas que se derivan de ello. O sea, eso es lo que yo entiendo que es para ti. Pero es que yo lo que veo es que sería mucho más útil, o sea, me estoy poniendo en tu postura y yo lo que yo, pero vamos a ver, lo que sería útil realmente sería aprovechar dentro del socialismo, que sería la fase previa, ¿no? Entiendo, a la revolución. Vale. No, la Ahí previa, tienes... la previa es ahora, la previa es el capitalismo. ¿Y entonces dónde marcas el socialismo? El socialismo es la etapa transitoria entre el capitalismo, o sea, es la primera fase de la Vale, sociedad comunista, que es vale. la toma del poder, etcétera, etcétera. Pero es cuando tú tomas el poder, o sea, la revolución se inicia y tú con esa revolución tomas la estructura de poder, destruyes el poder burgués y se construye el nuevo poder, el socialista. Vale, pero digo yo,
sí, o sea, ¿Te has más o fijado las menos lo que palabras, quieres que he decir. usado? Destrucción, no sé qué. O sea, la Sí, pero conciliación y la armonía de gente bailando no tiene cabida ahí. claro, pero es que o sea, para mí me lo estás presentando como hay un castillo y ¿qué hago? Lo quiero asaltar, pero no tengo ni cómo. O sea, pues lo voy a volar con los aires sin ningún tipo de No, herramienta. hay Yo acumulación lo de que fuerzas previa y con esa acumulación creas las condiciones, las objetivas ya están, las subjetivas, y te dotas de las herramientas para poder tomarlo, claro. Claro, pero yo lo que te digo, que es lo que no entiendo por qué no lo ves igual, o sea, a mí si tuviera que estar en tu postura yo diría, pero si es que en el momento del socialismo, fase o como lo quieras llamar, las teorías feministas y otro tipo de teorías me servirían para la No, concienciación son pero es liberales que y no, procapitalistas. ¿Cómo voy a apoyar eso? Tú pues para imagínate, la eliminar, insurrección, ¿no? La revolución. Y decimos, pero Irene Montero y esta gente nos puede servir de mucho. Lo primero que dicen allí, los derechos humanos, la propiedad privada, adiós, fuera. O sea, ¿qué alianza va a haber con esa gente? pues yo qué sé, de puras gente, ¿sabes? Pero te vales de ello al menos. Sí, pero ¿para qué? Si eso sí es inútil. De No, verdad, no, o sea, habrá es que de gente verdad. ahí, te digo, habrá feministas que de verdad se sumen al proceso revolucionario y sean aliadas de verdad o terminen con la gente. O sea, yo no niego eso. O sea, yo creo que hay gente muy capaz ahí. Pero la ideología o el movimiento como tal, para mí tiene una esencia que no es revolucionaria, porque es reformista. Yo no sé, yo es que sí que lo veo como tengo un castillo y en la fase del socialismo pues podría tener escaleritas que me ayuden a subir al castillo, ¿sabes? Claro, claro. Te Ese haces tipo de amigo de cosas. No, Izquierda no. Unida, te juntas con ellos. Eso no va con nosotros. Las ideas hay que confrontarlas, Vanessa. Si no, no confrontas ideas, además tú que te pasas el día peleando con todo el mundo, es algo necesario. Si yo concilio, o sea, yo estoy seguro de que yo me siento, ahora no, porque ya soy el demonio, pero yo me siento con las feministas hace unos años y digo, chicas, tenemos que unirnos, viva la solidaridad. En plan de, vamos a conseguir, acabaríamos siendo un grupúsculo más igual que todos los que hay. No, vamos a ver. Si a mí me llega alguien a decirme viva la sororidad, sospecho. Algo no va Claro, bien. pero da Algo igual, no va como bien. sea, pero que si nosotros fuéramos de, yo qué sé, el feminismo de clase, le encantaríamos a toda esa gente. Pero claro, le encantaríamos porque tenemos una línea que no es revolucionaria, por eso les encantamos, si no, pues estarían en plan como están, en plan, vamos, que les damos alergia. No sé, yo es que mi postura es un poco más, sí, yo me peleo con mucha gente, pero me peleo con quien me tengo que pelear. Sí, sí, con todo el mundo, ya te he visto. Pero tiendo puentes, no sé. Creo que lo primero es tender puentes, luego ya te matas. Tiendes puentes a los buenos, te matas con los malos, Pones pero unos así. puentes con unas buenas minas y cuando pase el enemigo. Bueno, Vanessa, me lo he pasado muy bien aquí hablando contigo, que lo sepas. Yo también. Bueno, le diré a Choco que le hemos puesto los cuernos y que cuando quiera que vamos allí. Lo veo, lo veo. Ahora mismo.